tema lo titulé ¿Quiénes son mis hijos? ¿Quiénes son mis hijos? Como lo decía, estamos aprendiendo a orientar a nuestros hijos. Yo no me las sé todas y bueno, la idea es que aprendamos y aprendí esto hace poco y creo que voy a empezarlo a tomar en práctica inmediatamente con mi familia, con mis hijos, pero qué bueno que usted también lo haga de la mano conmigo y empecemos a trabajar para que tengamos hijos de bendición. Finalmente que queremos que nuestros hijos sean jóvenes, muchachos, niños, adolescentes, la edad que tengamos a nuestro alrededor, sean personas de alta influencia, sean personas que finalmente cuando terminen sus años de vida puedan decir, papá y mamá me criaron bien, no tuve papá, pero tuve una mamá que se apresuró de mi crianza, me ayudó como debía de ser y puedo terminar mis años de vida como Dios quiere que finalmente que nosotros tengamos nuestros hijos. Así que hay que entender, primero que todo, en que la crianza de nuestros hijos debemos de respetar siempre lo que es la personalidad de nuestros hijos, de cada uno de ellos, y no intentar cambiarla. Mire, muchas veces los hijos son tímidos, son graciosos, callados, serios, de pronto un poquito temperamentales, coléricos, tantos factores, tantas cualidades, y nosotros intentamos como padres cambiarlas, cambiar ese tipo de cosas. Decimos a un pequeño, usted no sea tímido, usted no sea así, sea como yo, sea como su hermano, sea como este, como aquel, que es abierto, que es esto, que es a otro. Pero es la personalidad de cada uno de ellos. Pasa también con las personas o los niños o los jóvenes que son demasiado activos y entonces estamos diciendo, quédese quieto, no señor, usted tiene que aprender a ser juicioso, no podemos empezar a deformar eso porque finalmente así Dios lo creó. Dios dice su palabra, Salmos 139, versículo 14. Salmos 139, versículo 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando el salmista se inclina a este tipo de expresiones, está hablando acerca de la creación de Dios. Y que se maravilla por la creación de Dios, que se sorprende de lo hermoso y maravilloso que es Dios y cómo crea las cosas, y Él lo sabe bien, que Dios lo crea y así tiene que quedarse. Así tiene que quedarse la creación de Dios. Dicho de paso, abro aquí un pequeño paréntesis. El ser humano por lo regular ha intentado deformar la creación de Dios. De alguna u otra manera se ha intentado, lo vemos en un ejemplo muy sencillo, la mula. ¿Sí o no? Algo así tan sencillo como eso. Es una adaptación que ha intentado hacer el ser humano, acoplando, queriendo ser algo más, inventándose algo más y deformando lo que Dios claramente dijimos es creación. Y pare de contar. Lo mismo con nuestros hijos. Ay, es que me salió aburrido el niño. Bueno, pero yo lo prendo. Mejor, me salió tremendo el niño. No, espere y verá que yo lo cojo a punta de vara de esto y lo cambio porque lo cambio. Mire. Hay cosas que debemos de refrenarle a nuestros hijos, por supuesto, la rebeldía, la grosería, la agresividad y todo eso. Pero debemos de aprender a respetar las personalidades de nuestros hijos. ¿Por qué intentar cambiar lo que Dios hizo? Es la pregunta. ¿Por qué intentar? Suena gracioso, ¿cierto? No sé si usted se había parado en esta perspectiva conmigo, como me parece. Yo tiene toda la razón. ¿Por qué intentar cuestionar la creación de Dios? ¿Por qué intentar en algún momento decir, no, mi hijo, de verdad Dios, no se lo decimos, pero se lo demostramos, se lo actuamos? No, de verdad Dios, así no quería a mi hijo, pero yo lo cambio. No, si Dios te dio un hijo así, X, Y, es porque es el que necesitas y es el que Dios quiso que fuera así. No puedes cuestionar eso. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se trata de cambiar la personalidad de nuestros hijos, sino empezar a actuar y asociar de que así son ellos. Y hoy quiero hablarles acerca de eso con respecto a eso. Quiero que tengamos varios factores a considerar en esta hora que vamos a tener de charla, o poco menos de una hora, para considerar y empezar a trabajar en ellos. Número uno, estamos cometiendo un grave error. Como padres, estamos cometiendo una de las razones por las cuales nuestros hijos toman comportamientos incorrectos es porque durante la adolescencia es el camino que deben de tomar, que Dios creó, nosotros se lo estamos deformando, como lo decía desde el comienzo. Entonces, entendamos de que muchos, como le decía desde el comienzo, me sentí apersonado con esta enseñanza. Dije, definitivamente puedo estar cometiendo un grave error y no lo sé. Y estoy tratando de hacer creer de que lo que yo soy o lo que yo quiero para mi hijo está bien. Desde cierta perspectiva usted dice, pero ¿cómo no va a ser que lo que yo era para mi hijo va a estar bien? Sí,
Pero cuando ya toca la naturaleza de su hijo, ya toca la personalidad de su hijo, ahí es donde están los problemas. Y no podemos cambiar la naturaleza y la personalidad de nuestros hijos. Por eso no debemos de empezar a tener presente que podemos estar cometiendo un grave error. Amados, ¿qué debemos de hacer entonces? Debemos respetar su personalidad, pero tenemos que enseñarle que en su personalidad, escuche esto, se debe formar el carácter de Dios. Se debe de formar allí. Y es interesante porque puede ser una persona tímida, extrovertida, arriesgada, introvertida, qué sé yo cómo será nuestros hijos, pero sí no puede faltar es que se debe desarrollar el carácter de Dios en ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aló? Estamos aquí. Tenemos que empezar a entender de que ellos tienen que tener el carácter de Dios, no el suyo. A veces nos pasa que queremos es inculcar el carácter de nosotros en nuestros hijos, y ahí es donde están los errores. O de una manera involuntaria, de una manera que no es, le hemos tratado de formar el carácter del abuelo, del papá, es que es igualito como el papá. No, Señor, el carácter de Dios en la vida de nuestros hijos. Si conseguimos enseñarles el carácter de Dios para sus vidas, seremos capaces de definir quiénes son como personas, y los amigos con malas intenciones o las tensiones de este mundo no van a influenciar en ellos. Mire qué interesante esta nota. Vuelvo y reitero, si nosotros empezamos a trabajar, a inculcar la personalidad, el carácter de Dios en nuestros hijos, nos vamos a empezar a ahorrar problemas. Ya no estaríamos tan preocupados por el círculo social en el que esté. Ya no estaríamos tan preocupados en que la presión del mundo cada día es mayor. ¿Por qué? Porque claramente está el carácter de Cristo en él. Por ejemplo, un muchacho, una persona como usted y como yo, que hemos crecido, que sabemos claro los principios de Dios y tenemos el carácter de Cristo en nuestra vida, no pueden venirnos con ideas como la igualdad de género y cosas por el estilo. Aunque eso merodee el mundo, usted nunca le va a calar en su mente, o usted pensaría en algún momento decir, no, pues sí, a mí como que pensándolo bien me van a gustar las mujeres, o pensándolo bien me van a gustar. No podríamos hacer eso, ¿cierto que no? Porque sabemos que dentro de nuestro corazón existe el temor de Dios. Entonces, ¿por qué de alguna otra manera nos preocupamos por nuestros hijos en eso? Decimos, no, es que eso es lo que le van a enseñar a mis hijos en el mundo el que está, es que el barrio que el que está, y nos preocupamos demasiado por eso, sabiendo que estamos trabajando al revés. Queremos es como protegerlos del exterior, apartarlos de los amigos, y así no es que se trabaja. Hablaba ese día con una familia en esta semana, y me decía, en esta misma semana, me decía el joven, porque hablé primero con el joven, me decía, es que a mi mamá no le gustan las amistades que tengo. Todos los amigos que yo traigo le parecen malos, y piensan que me van a dañar, que me van a hacer, que me van a caer. Entonces yo le dije, le pregunté, estudiando esto, y le dije, tú tienes que tener presente realmente quién eres. Y tienes que hacerte entender y que tus padres empiecen a ver quién eres tú para ahorrarte ese problema. Que por más que tengas amistades que entre comillas son buenas, malas, no sé cómo, pero la gente esté tranquila de que lo que tienes dentro de tu corazón es el carácter de Cristo. Amados, no se trata de trabajar en aislarle los amigos a sus hijos. Los que tienen adolescentes y jóvenes, no ande con ese muchachito, no señor esto y lo otro, no. Preocúpese en oración, en ejemplo, en disciplina, a formar el carácter de Cristo en su corazón. ¿Cuánto me están entendiendo? Dígame amén. Amados, hay que entender de que la palabra de Dios, todo lo que usted le habla a Él, de Dios, tarde que temprano produce algo. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 55, versículo 11? Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amados, hay una promesa de parte de Dios para todos.